Audio Jungle. 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 Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya gracias a Dios fue resuelto. Le decía que en este programa nosotros hemos sido voceros de las diferentes necesidades que tienen las comunidades y en varias ocasiones hemos denunciado de una fábrica de químicos que está puesta en Ciudad Agraria y que los vecinos se quejan de cómo esta fábrica se está comportando en la comunidad. Tiene esta denuncia 3 años, en este programa lo hemos denunciado desde el primer día y queremos pedirle a las nuevas autoridades que por favor escuchen el clamor de la comunidad y presten atención a la denuncia que hacen los ciudadanos que viven en esta zona de la ciudad capital, Ciudad Agraria. Así que sirva la denuncia para que las nuevas autoridades estén al tanto y le den respuesta a estas necesidades. Hoy, en el programa Políticas Públicas, vamos a tener a un invitado que es muy recurrente, amigo del espacio y un dirigente político, ex ministro de Obras Públicas, de INAPA, y también dirigente de la Fuerza del Pueblo. Estará con nosotros el ingeniero Freddy Pérez. Buenas tardes, ingeniero. Gracias por la invitación. Y a esta hora, pues, los amigos televidentes nos estarán escuchando después de haber comido, o los que no han comido están en la casa. Así es, así es. Don Freddy, nosotros queríamos traerlo porque ya inicia la política, el proceso de que el gobierno ya tiene un mes así es, de iniciado, y hay muchos temas políticos que están en la palestra y que, bueno, la Fuerza del Pueblo se ha definido como un partido de oposición. Sí, claro. Ustedes son opositores al gobierno. Oh, sí, nosotros somos un partido
del escenario político dominicano, con Pues, todas... lo que pasa es que hay una confusión con ustedes, porque nosotros no sabemos si definirlo como un partido que va a seguir los lineamientos aliados al PLD o ustedes van a seguir aliados al PRM, porque ustedes vienen del PLD y en segundo lugar tuvieron una alianza coyuntural con el PRM. Entonces, ¿cómo definir a la fuerza del pueblo respecto al escenario político? En algunos casos, en algunas provincias, porque ni siquiera fue, en lo municipal no hubo ninguna alianza. En algunas provincias, coyunturalmente, en el caso de los senadores nada más, Sí. Hubo un acuerdo. Pero que en general no hubo acuerdo. En general no hubo un acuerdo con el PRM ni con el PLD. Ya nosotros somos un partido del escenario político dominicano. ¿Y qué partido? Un partido que acaba de fundarse y tiene 8 senadores y probablemente dentro de poco tenga más senadores. Tiene diputados, tiene síndicos, tiene regidores y además probablemente lo más importante de todo, lo más importante es el hecho de que tiene un líder. El verdadero líder de esta nación se llama Leonel Fernández Reina. ¿Por qué? Por razones históricas. Porque líderes como Balaguer y como Juan Bosch determinaron que su sucesor, que quien debía seguir después de él, era Leonel Fernández, y lo hizo muy bien. Pero el papel político de los militantes de la Fuerza del Pueblo, ¿ustedes se sienten ser la segunda opción electoral, la segunda opción opositora o la principal organización que le va a hacer oposición al gobierno? ¿Ustedes creen que hay otros partidos que van a cumplir ese rol principalista en términos opositores? Bueno, lo de principal o no, lo va a determinar las posiciones que asuma la Fuerza del Pueblo en relación a defender los mejores intereses del pueblo dominicano. Porque de lo que se trata en términos de actividad política y de un partido político, la razón de ser de un partido político es ganar el Estado, el gobierno y mantenerse. Pero, don Entonces, Freddy, en ese sentido, no se forma, no se estructura, no se diseña un partido político para hacer oposición. pero don Nosotros Freddy, es que vamos... aquí hay una discusión de si considerarlo a ustedes la principal organización opositora debido a los márgenes electorales, y usted entonces ha puesto otro elemento que no está en la discusión, que es las posiciones que se vaya a asumir frente a las decisiones del gobierno. Entonces, ¿cómo el pueblo, los ciudadanos, la opinión pública, los partidos políticos, el liderazgo político va a asumir cuál es realmente la otra parte de la balanza del gobierno, que es la oposición? O sea, ¿quién la representa? Si la representa realmente el PLD, que tiene un 35% del electorado, ustedes que tienen un 4.5%, o el reformista, o sea, ¿quién será el contrapeso del gobierno? Nosotros somos la segunda mayoría. Tenemos 8 senadores y vamos a seguir aumentando probablemente. Pero además sacamos cerca de un 6%. Lo que importa es la ruta clara que pueda tener un partido con respecto a representar los intereses de un pueblo y que pueda contar con un liderazgo como la que cuenta la Fuerza del Pueblo. Por ejemplo, la salida y la muerte de Joaquín Balaguer no dejó un líder en el Partido Reformista y terminó siendo lo que es. La salida y la muerte de Peña Gómez no dejó un líder en el PRD y mira lo que es el PRD. Sí. Es muy poca cosa. La salida del presidente Leonel Fernández, producto a que cometió la cúpula de la presidencia de ese momento un fraude colosal para evitar que el presidente Leonel Fernández fuera el candidato del PLD y hubiésemos ganado con un 70%, porque eso es lo que decían la opinión pública. Esa camarilla del Palacio decidió
cometer un fraude antes de permitir que el presidente Leonel Fernández fuera el candidato del PLD. Antes de esa primaria yo había comentado en un programa de televisión que un partido dividido no gana elecciones, porque teníamos la experiencia histórica de los partidos antes del siglo XIX, los partidos del siglo XX, de cómo se habían dividido y cómo habían perdido. Es bueno que los televidentes puedan compartir con nosotros el hecho de que en la historia política dominicana las divisiones han provocado realmente la pérdida de los gobiernos. Pero los gobiernos se han perdido generalmente en tiempos normales por problemas económicos. Y obviamente no había problema económico. En ese momento no había ningún problema económico. ¿Cuál era el problema que había? De que un pequeño grupo de empresarios se enquistaron en el palacio y pensaron que con dinero todo se podía. Que podían comprar la Constitución, que podían comprar las elecciones, que podían hacer un fraude a través de un sistema tecnológico instalado en la Junta Central Electoral, y que sencillamente todo eso nosotros lo enfrentamos a la cabeza del presidente Leonel Fernández y lo fuimos derrotando hasta el punto de que por esa coyuntura Abinader y el PRM llegaron al gobierno. Fue una situación coyuntural porque el pueblo no quería pensar que el PLD se quedara. Entonces, nosotros estamos totalmente seguros de que en estos 4 años haremos el trabajo que nos corresponde como fuerza del pueblo. Y vamos a trabajar porque no se hace un partido para otra cosa que no sea acceder al gobierno. Y ustedes, el pueblo dominicano puede estar confiado, puede estar seguro que el presidente Leonel Fernández está estructurando con el apoyo de todos nosotros un partido con las mismas condiciones en ese momento, con la misma trascendencia de lo que pasó en 1973 cuando el profesor Juan Bosch decidió separarse del PRD porque decía que había cumplido su etapa histórica. El PLD cumplió su etapa histórica, no volverá al gobierno y el gobierno será en su momento dirigido por la fuerza del pueblo. Don Freddy, ya la fuerza del pueblo va a cumplir, no tiene un año todavía. No lo tiene. No, claro que no. Y ya se está planteando una renovación de la estructura partidaria. Esa renovación de la estructura partidaria, ¿qué trae? ¿Qué le trae a la sociedad? ¿O sobre qué base piensa hacer la fuerza del pueblo? Lo que pasa es, al igual como pasó aquel diciembre de 1973 y después en el 74, el Congreso que le dio vida y forma al PLD, obviamente nosotros tenemos que hacer un Congreso donde le pedimos a la población que participe en 17 mesas temáticas en lo que se tratará, por ejemplo, los principios de lo que debe ser los miembros de la Fuerza del Pueblo y la Fuerza del Pueblo, los estatutos de la Fuerza del Pueblo, la organización que deberá tener la Fuerza del Pueblo, el tratamiento a la juventud, a la mujer, al empresario, a la agropecuaria. Son 17 mesas temáticas. Entonces, le pedimos a la ciudadanía que se inscriba para que dé lluvia de ideas, porque lo que queremos ver es qué está pensando el pueblo dominicano. Si los dominicanos y dominicanas participan, porque se pueden inscribir, y dan sus ideas, el Congreso la va a acoger. El Congreso es que a partir del Congreso nosotros tendremos claro cuál es el camino que quiere el pueblo dominicano. Pero mire qué interesante lo que usted está planteando, porque cuando el PRM se fundó, lo que hizo fue un copy-paste del PRD. O sea, estructuró el PRM igual que lo que era el PRD. Tanto Claro. es así que las divisiones territoriales del PRM son las mismas del PRD. Y ustedes, que yo pensé y siempre creí que ustedes iban a hacer un copy-paste
del PLD se iban a estructurar igual que el PLD. Ustedes están haciendo entonces otro tipo de planteamiento. No van a existir los... ¿Cómo era que le llamaban ustedes? Los comités de base, los comités intermedios, el comité central. O sea, eso no va a existir. No, le estamos pidiendo, no es que no va a existir, le estamos pidiendo al pueblo dominicano, a la gente que le gusta la política, que le interesa la política, que participe en una de las mesas temáticas y que dé su opinión. Es posible que de ese congreso elector, profesor Juan Bosch se llama, ese congreso fundador que se llama profesor Juan Bosch, salga la estructura que en el futuro nosotros nos vamos a dar. La estructura de ahora de trabajo es provisional. Por eso cuando tú decías, pero es que ustedes están haciendo sin tener un año un congreso para cambiarlo todo. No, no, no. Es que estamos haciendo un congreso, el primer congreso de la fuerza del pueblo y probablemente el primer congreso que hace un partido político en el mundo utilizando la tecnología. Nada presencial, sino a través de los medios tecnológicos que en este momento nos permite esa participación. Entonces, de ahí nosotros vamos a sacar qué es lo que quiere el pueblo. Entonces, de esa lluvia de ideas iremos a una plenaria a discutir los temas que se propusieron ahí. Y un elemento nuevo que ustedes le añaden, pueblo. Pueblo, claro. O sea, los partidos siempre se estructuraban en base a la dirigencia. Sí. Entonces ahora ustedes lo están haciendo en base al pueblo. O sea, ¿al pueblo? No tienen miedo de ser infiltrados. No importa, no importa, déjame decirte, eso no importa, sencillamente lo que queremos aportar. Fíjate que hemos dividido dos congresos. Un congreso Juan Bosch, que termina en febrero, enero, febrero, en marzo probablemente comience un congreso elector, para no confundir los dos congresos. Y ahí se van a elegir lo que le llamamos las direcciones de base, las direcciones intermedias, la dirección central. Le estamos llamando eso provisionalmente, pero a lo mejor la mayoría opinan que debe quedarse con el mismo nombre. Pues si la plenaria eso es lo que aprueba, pues eso es lo que vamos a hacer. Sí. Entonces nosotros estamos en el laboratorio social que nos permite la sociedad dominicana para que cada uno de los dominicanos que participe opine y lo tomemos en cuenta en función de su participación y la opinión que pueda emitir. Esa reestructuración es también dando un espacio para que el gobierno nuevo desarrolle sus criterios, sus ideas, y ustedes permitirle, darle el chance de los 100 días para a partir de que termine todo ese proceso, entonces iniciar el proceso opositor. No, lo que pasa es, mire, el mundo... Ustedes van ahí haciendo... No, pero el mundo ha cambiado mucho. El mundo ha cambiado mucho. No es verdad que nosotros podemos arrancar haciendo una oposición cerrada de un gobierno que acaba de cumplir un mes. Eso no tiene sentido. Lo que importa en este momento es la atención a lo que es la fuerza del pueblo. Y en su momento comenzaremos a trabajar. En su momento, decía el presidente Leonel Fernández, que lo vi ayer, sí, que le llevé un grupo importante de fundadores del PLD que van a pasar a la fuerza del pueblo. Y él le decía que él va a visitar las provincias porque le había llamado la atención que pasado el proceso electoral, al otro día había grupos solicitando entrevistas para poderlo ver. O sea que no nos paramos nunca. Eso se parece mucho a cuando fundamos el PLD con el profesor Juan Bosch. Nosotros salíamos de una elección y seguíamos trabajando. Entonces, eso me dice a mí que en el corazón del pueblo dominicano está la figura de Leonel Fernández, porque es la imagen de Leonel Fernández. Este pueblo, cuando nosotros miramos el sistema carretero, cuando nosotros miramos la cantidad de acueductos, cuando nosotros miramos la cantidad de hospitales, cuando miramos las universidades, la transformación, cuando nosotros miramos la transformación en la estructura del Estado, llámese obras públicas en su sistema de licencia, impuestos, placa, una serie de decisiones que se tomaron
en los gobiernos presididos por el presidente Leonel Fernández, que el pueblo dominicano tiene que considerar siempre la presencia en la imagen de un dominicano que se ha preocupado por este pueblo, Leonel Fernández. Eso no hay duda. Entonces, lo que nosotros decimos es que el líder que le queda a América y a República Dominicana con las condiciones que tiene Leonel Fernández y que el pueblo lo va a apoyar, eso no lo dice. Y ya comenzaron, ayer le decía, mire presidente, me está pasando lo que me pasó en el 2004. En el 2003 la gente comenzó a decirnos en los semáforos, en ese semáforo de ahí, sí. En ese mismo semáforo, Sí, la Lincoln. el morenito está ahí, tiene como 20 años ahí. Es Leonel que va. Nosotros le prestamos, oye cómo es, le prestamos el gobierno a Abinader, pero en el 24 va Leonel Fernández. Y me muevo a otro sitio, en la calle. Entonces... O sea que la fuerza del pueblo tendrá muchas posibilidades electorales para el 24. Por supuesto. Usted lo proyectó. Sí, por supuesto. Miren, esa crisis, amigo televidente, que ocurrió producto de la insensatez, la cerrazón de un pequeño grupo de empresarios que se quitaron en el Palacio Nacional, provocó la división del PLD. Antes de la división, los estudios indicaban que el PLD ganaba cómodo, un 70%. En realidad, a lo que más subió el PRM fue un 35%. En estas elecciones, por lo menos un 15% del electorado que simpatiza con Leonel Fernández se fue al PRM. Eso es evidente, porque el PRM, ni siquiera los PRM pensaron que iban a ganar el gobierno. No estaban ni siquiera preparados para ganar el gobierno. Pero son ellos. Y qué bueno, pudimos salir de una situación de inconstitucionalidad, si por la pandemia no se podía dar las elecciones. Ustedes saben la presión que había social, económica y política. Y hemos salido bien, hemos salido como pueblo, hemos demostrado que tenemos la valentía de hacer las cosas. Don Freddy, ya hay varios temas políticos que están en la agenda y que tienen una urgencia. Uno de ellos está en el Senado, que es la composición de los jueces, de los miembros de la Junta Central Electoral. Y el otro será el Consejo Nacional de la Magistratura, que también es un tema de agenda, que tienen los dos un alto nivel de ingrediente político. Abinader y Leonel han dado muestra de coincidencia respecto a la composición de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Ahora bien, en el listado que se han inscrito para ser miembros, aparecen muchos que son miembros de partidos políticos y personas que tienen vínculos con partidos políticos. La valoración que tiene la fuerza del pueblo de esos candidatos que se han inscrito, que tienen ingredientes políticos, y la decisión política de ustedes apoyar a un candidato independiente, la independencia, ¿cuál es el criterio de la independencia que ustedes le tienen? La opinión del presidente Abinader, pública. Estoy hablando de la pública, Sí, ¿verdad? sí. Porque en privado, él les dijo al PLD que era por consenso. Y entre independencia y consenso hay mucha diferencia. Bueno, lo que nosotros entendemos que la opinión del presidente Abinader sencillamente fue decir que lo que se quiere es un ciudadano que tenga, no es posible que no tenga una relación con un partido en un país tan pequeño. Miren, yo duré haciendo una maestría en la Ciudad de México. Sí. La Ciudad de México, el DF, tiene más de 20 millones de habitantes. Tenemos siempre que tener, como ingeniero, yo siempre tengo una orden de magnitud. Este país lo que tiene son 12 millones de habitantes. Y probablemente hay 1 millón de haitianos. Entonces,
el país entero es muchísimo más chiquito que la ciudad, el DF de México. Aquí todo el mundo se conoce, o tiene un primo, o tiene un amigo. Sí. Lo que se quiere es que el que llegue ahí sea una persona, porque la hay en República Dominicana, razonable, que no tenga una militancia política conocida, que no sea un cuadro político. Eso es lo que queremos, y esa misma opinión la dio el presidente Leonel Fernández. A una pregunta que yo le hice recientemente me dijo, mira, yo nunca le pediría a un miembro de la Junta Central Electoral o de cualquier otro estamento que haga algo para mi beneficio personal. A mí lo que me interesa es que el que llegue ahí represente al pueblo dominicano y haga las cosas como deben ser. Todo el mundo vio, porque todo el mundo lo vio, todo el mundo lo conoció. Yo espero que las cosas no se queden en nuestro país. Tenemos que ir comenzando a investigar los acontecimientos. En la primaria del PLD se cometió un fraude. ¿Por qué? Bueno, porque las elecciones se terminaban a las 6 de la tarde y la Junta permitió que a las 2 de la mañana se estuviera votando. Cuando se tenía claro que la curva de votación había traspasado más de un 70% y que todos los estadistas, todos los que estudian el comportamiento numérico de eso, saben que no hay forma de cambiar esa curva ya, que había pasado el punto de no retroceso. No, y quedó demostrado que en febrero que hubo fraude. Exacto. Entonces, ¿qué sucedió? Que lo que faltaban por votar, si votaban todo por el otro candidato, como quiera perdía. Entonces cometieron un fraude y la Junta permitió ese fraude. Entonces el presidente Leonel Fernández... Una Junta que supuestamente es, ¿verdad? Bueno, pero el presidente le pidió a la Junta desde antes de eso que el programa que iba a administrar el proceso electoral fuera certificado por una empresa internacional que no tuviera ningún contacto ni beneficio. La Junta no lo permitió. Se fue a las elecciones municipales y insistimos de que iba a haber un fraude. Que yo le dije a Andrés... Y si no se para el otro día, aquí se ve una revolución. No, eso le dije yo a Andrés, Andrés, aquí no podemos decir que se pararon las elecciones, aquí se detuvo un fraude electoral. Un fraude electoral. Eso está fuera de discusión. Eso fue evidente. Por lo menos la Junta ahí asumió su responsabilidad. Claro. Debía asumirla, pero no le quedaba de otra. Sí. Pero respecto, por ejemplo, el PLD ha sido categórico en señalar, incluso con nombre, a quienes ellos objetan de los que están inscritos. Y ellos incluso son de la creencia pública, y me imagino que privada, porque si lo dicen público también en privado, de que sí, tiene que ser alguien de los partidos que vaya a la Junta Central Electoral. La Fuerza del Pueblo tiene una valoración de lo que se han inscrito, de esos 300 candidatos que son lo posible, o ustedes pudieran promover que fuera de ese listado aparezca un Castaño Guzmán y lo introduzcan y este va a ser miembro. O sea, se cierran totalmente al acuerdo, se mantienen en el listado. ¿Cuál es la valoración que ustedes de la Fuerza del Pueblo? Es el trabajo que está realizando el senador, la comisión, hay una comisión para eso. ¿Y cuál es la valoración que tiene esa comisión? De que el que llegue ahí, de los 300 y tantos, que se vayan evaluando, tenga requisitos profesionales, lo primero, requisitos profesionales, requisitos de ciudadanos, equidad, transparencia en su personalidad y en su bien de ciudadano, ¿no verdad? Y que además no sea un cuadro político. Pero ustedes, por ejemplo, hay un miembro de la Fuerza del Pueblo que ha hecho públicamente una valoración sobre un cuadro político, porque... ¿Cuál es eso? Sobre Eddie Olivares. No, pero Eddie, la verdad es que yo no entiendo la participación. Yo mismo digo
no es que estoy en desacuerdo con Eddie como No, yo no ciudadano, estoy en desacuerdo. como ciudadano, pero estoy totalmente en desacuerdo que vaya a la Junta Central Electoral. Hay otros instrumentos. Porque la Junta Central, El mío es Román. bueno, pero Román tomó decisiones que afectaron a cada uno de los partidos que participaron. No se le puede decir que fue a uno solo. Entonces, no se le vincula como cuadro de partido. Pero él dijo un cuadro del PRD. Todo el mundo lo sabe. Del PRM. Bueno, del PRD y pasó al Sí, PRM. sí. Es que el PRM es el PRD con otro nombre, sí, los así, miembros, ¿no? Así es. Entonces, es como tú pedirme después de 46 años en el PLD que yo vea un PLDista, aunque se quede en el PLD y no lo salude con cariño. Claro que sí. Claro. No puede ser. No, y si Hasta la la fuerza misma- del pueblo llega, también llegan los PLDistas. Es que eso se va a ver en el tiempo. Eso se va a ver en el tiempo como el proceso físico de la entrada de agua y la salida de agua, de los Sí, vasos comunicantes. Sí. Obviamente hay un vaso comunicante entre el PLD y la Fuerza del Pueblo que se llama Leonel Fernández. Claro. Y a la larga, los miembros del PLD pasarán, no somos nosotros allá, ellos pasarán acá, por el liderazgo tan fuerte que tiene el presidente Leonel Fernández. Y el otro tema del Senado, el Consejo Nacional de la Magistratura, que ya hay una oposición. Ustedes son, en términos de senadores, ustedes son la segunda mayoría, porque Sí, claro. tienen 8 senadores. Hay una discusión, mira, es bueno que tú hicieras esa pregunta. El PLD alega de que ellos son la segunda mayoría. Sí. Pongamos este ejemplo sencillo, numérico. Supóngase usted, televidente, que los 4 senadores que tiene el PLD en este momento renuncian y se van para la Fuerza del Pueblo. Hay 2 que yo sé que van a renunciar. Bueno, pero vamos a suponer que esos 4 renuncian y se vayan para la Fuerza del Pueblo. Y la Fuerza del Pueblo tiene 12 senadores y el PLD tenía 0 senadores. ¿Puede el PLD reclamar que ellos son la segunda mayoría? No, porque está muy claro en los reglamentos electorales que la persona es dueña del cargo por la que participó y que fue elegido, no el partido. El partido puede, en un momento dado, que una persona quiera renunciar y se someta a una terna dentro del partido, pero este no es el caso. Este no es el caso, este es el caso de los reglamentos. ¿Quién es la segunda mayoría? Obviamente la segunda mayoría es no hay la menor duda que la Fuerza del Pueblo. De manera que... Y será lo mismo para esto. Y cuando se seleccione... Los diputados ustedes son la tercera, ¿no? Sí, la tercera. ¿Cuántos diputados ustedes tienen? Creo que institucional 12 y con apoyo pueden ser 14 o 15. 14 o 15. Con acuerdo. Y posibilidad de que salgan unos otros más. Van a seguir llegando. Van a seguir llegando. Van a seguir llegando porque el cargo de diputado, de senador, le corresponde a la persona, no al partido. Exactamente. Eso está claro en los reglamentos. Es decir, que ustedes pudieran también construir una mayoría, ¿no? Pudiéramos en el tiempo construir una mayoría en los diputados también. Ok. Don Freddy, al Congreso llega hoy el presupuesto para el año 2021. Un billón de Ya dólares. supera $1 billón de pesos. Un billón de pesos. Su valoración en un presupuesto que se ha hecho, primero, eliminando instituciones. Se han eliminado instituciones, se ha ajustado un poco el gasto, hay una situación económica, las empresas no están produciendo activamente, hay una disminución de la productividad, el turismo y la economía mundial tendrá una recesión económica. Entonces, la pregunta que le hago a la principal fuerza política, ¿verdad? Vamos a decirle así, aunque a los PLDistas no les guste, pero la pregunta que le hago es, la valoración que ustedes tienen de la elaboración de este presupuesto, si ustedes lo ven con buenos ojos, le preocupa o
tienen algunas observaciones en términos económicos que pudiera sufrir la República Dominicana. Yo creo que hacer una brevísima pausa. Correcto. Y entonces después de la pausa, cuando retornemos, usted responde esa pregunta. Ok. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, seguimos aquí en Políticas Públicas y seguimos conversando con el vocero de la Fuerza del Pueblo, don Freddy Pérez, ingeniero Freddy Pérez. Ingeniero, le dejamos una pregunta en el aire, en términos, yo sé que usted maneja mucho el tema presupuestario porque usted fue ministro de dos principales ministerios. Mire, esa es una pregunta ajustada muy bien a este programa que se llama Política Pública, este programa. Qué bien. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que, para explicar eso, tendríamos que ver, la Fuerza del Pueblo tiene una Secretaría de Asuntos Económicos y en su momento trazará su posición. Pero como ingeniero que estuve en Obras Públicas, estuve en INAPA, estuve 2 veces en la CAS, Sí. estuve 3 años en el Palacio despachando directamente con el presidente. Fui empleado público, ahora no lo soy, desde 1973, o sea, conozco el Estado y las instituciones. Si nosotros observamos el fenómeno ocurrido en el 2008 en el mundo, que ocurrió una crisis económica impresionante, global, la primera crisis económica global que conoció el mundo, con trascendencia que quebraron países. Sí. Hubo 2 momentos y 2 interpretaciones. La zona euro, por su condición de que para pertenecer a la zona euro, los países que pertenecen no pueden tomar decisiones individuales, están obligados a la zona euro. Aplicaron lo que ellos llaman la política de austeridad, de contracción del gasto. Le tomó 10 años salir de ese problema. 10 años. Estados Unidos y América, Estados Unidos a la cabeza, aplicó la política de Keynes, una política expansiva, de aumento del gasto público, del incremento del gasto público, de la inversión en las empresas. Y eso se hizo para una crisis económica que fue predecible y se le atacó. Y en América no se sintió, en el país casi no se sintió, porque tenía un hombre con la categoría de Leonel Fernández como presidente que pudo interpretar perfectamente. Pero este es un caso diferente, porque este ha venido a poner en entredicho los sistemas de salud del mundo, porque esta es una crisis global de la salud, que ha puesto en entredicho el sistema de salud mundial. Ningún país, no importa el desarrollo del país, estaba preparado para esta crisis, ni está todavía, ni hay la vacuna. Y arrastrando esa pandemia de salud, viene arrastrando un problema económico porque se paralizó la industria, se paralizó el trabajo, se paralizó la productividad. Entonces, a mí en lo personal no me cabe la menor duda que tiene que haber una política expansiva en la República Dominicana, aumentando el gasto público, el consumo, para dinamizar la economía que no está dinamizada. El gobierno quizás no ha entendido que no es solamente una crisis económica, que es una crisis de salud combinada con una crisis económica, que tiene que tener un tratamiento diferente. ¿En dónde? Y es bueno a los amigos compartir. Por lo pronto, hoy están en los periódicos
que la salud va a seguir con problemas en los próximos 2 años. Entonces yo decía, antes de venir a este programa, que el tratamiento que se le está dando a esta crisis no se compadece con la crisis. Por ejemplo, ahora mismo el sistema monetario nacional y financiero no puede pensar en ganar dinero en los próximos 3 años, sino en dinamizar la economía. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, por lo menos los bancos, el Banco Central, yo entiendo que tiene que agenciar dinero fresco, pedir una moratoria. Ahora se ajusta el pedir una moratoria a los acreedores por los próximos 3 años, porque no es ganar dinero, aquí puede quebrar el mundo entero. Usted pide una moratoria y esos recursos que están destinados a pagar intereses, invertirlo en el sector productivo. Yo como ingeniero le puedo decir que para que se active la industria de la construcción como debe ser, el Banco Central tiene que colocar ventanillas, no lo puede soltar así, ventanillas en los bancos privados y en el Banco del Estado, pasarle dinero, tasa cero, a esas instituciones, tasa cero, Sí. para que le llegue al productor, al ingeniero constructor, al industrial, a no más de un 3%, a no más, porque para cubrir simplemente el gasto de la operatividad, no para ganar dinero, porque tú no puedes ganar dinero en una quiebra. O sea, lo que hay que pensar, que la situación que tiene el país y el mundo, no le podemos dar el mismo tratamiento a la crisis de 2008, esta es peor. Y no es verdad que aunque descubran la vacuna, que eso va a solucionar el problema. ¿Cómo 7.500 millones de habitantes pueden vacunarse? Durará 10 años vacunando gente, porque ni siquiera no hay una fábrica que pueda hacer los postes para colocar esa vacuna. No hay fábrica. O sea, el problema hay que tratarlo con la naturaleza de lo que está pasando. La naturaleza del Entonces, problema. el gobierno Sí. tiene medida, una moratoria. El gobierno tiene medida, solicitar al Banco Central, al Fondo Monetario Internacional, Muy interesante esa propuesta. un préstamo blando por los próximos 3 años, invertirlo, pero pagado a 100 años. Sí. Porque es una situación. Y entonces, de los países más estables, este es uno. ¿Lo van a dejar? Joder. No. Así. Entonces, eso es una responsabilidad de este gobierno. Si este gobierno, su equipo económico, no interpreta la situación de pollo, Sí. eso es exquisito. Entonces, yo siempre paso para ella me sacaba a mí. En mi casa me decían, te vas a morir comiendo tanta grasa, pero ¿qué va? Comer no mata, Así lo que mata es la falta de comida. Mire, ingeniero, yo no quiero dejar de hablar de un tema que yo quería desarrollar también mucho con usted, y que si usted tiene que volver a desarrollar solamente ese tema, vuelva. El candidato del PLD, el pasado, fue ministro, igual que usted, de Obra Pública, y él en un video señaló de que el tema del asfalto lo podía llevar a la cárcel. El ministro de Presupuesto dijo de que en el tema del asfalto hay 21.000 millones de pesos que no se justificaron. Con ese tema viene el tema de la corrupción de Odebrecht, que la procuradora ha dicho que le va a dar un seguimiento. Y hay en el seno de la sociedad el deseo de que haya cárcel. La fuerza del pueblo, ¿qué tiene que decir el tema de corrupción, que es un tema fundamental del pueblo? Como yo le decía a los amigos televidentes, yo he estado presente desde 1973 en los gobiernos. Y yo le puedo decir que el que es empleado del gobierno, no importa la posición, siempre deja rastro de las actividades buenas o malas. Que el problema del asfalto
es simplemente un asunto de legalidad. Si se sometió los concursos, si se cumplió con la ley, pues bien, pero si no se cumplió con la ley no hay que darle mucha vuelta. Porque si no se cumplió, no se cumplió. Y si la encargada dijo que no se cumplió en ese momento, bueno, el de contrataciones ya llevó el expediente. Bueno, entonces, eso es un asunto. El ser empleado, porque uno es empleado, es un error, uno es un empleado, sea ministro o sea un simple empleado. Usted es un empleado de una institución del Estado, cuya transparencia, cuya honestidad, cuya forma de manejar están ahí. Aquí, después que se inventó el fake news en el mundo, aquí te acusan de todo. De todo. Yo quisiera tener la fortuna que un delenguado, un bandido, extorsionador, vive colocando, porque él calcula lo que se manejó en esa institución y le pone un número. Entonces, el empleado público deja rastro y las instituciones del Estado que quieran investigar están ahí. Por ejemplo, yo siempre he dicho que la gente estaba declarando que este es el gobierno de los ricos, porque todo el mundo tiene mucho dinero. Bueno, eso fue lo que declaró. Pero eso no tiene problema, porque ahí está la Cámara de Cuentas. Sí. ¿Dónde usted deposita esa declaración? En la Cámara de Cuentas. Si usted le deposita en la Cámara de Cuentas, lo único que tiene que decir, esto es entrada y esto es salida. Esto es compromiso y esto es pago. Contablemente es muy sencillo. No es que yo diga que yo tengo un solar, antes el título de solar. Y después que demuestre que hay un título, ¿de quién es ese título? No más hay que ir a la jurisdicción inmobiliaria para saber a nombre de quién está ese título. Ah, que yo cogí un título y dije que era mío para abutar. No, pero ese título dice que es tuyo. Sí. Entonces tú no lo podías poner. Esa es la Cámara de Cuentas. Entonces agarra a la Procuraduría y le pide a la Cámara de Cuentas, dígame lo que depositaron. Es que estamos dándole vuelta como el perro tratando de morderse el rabo. No es necesario, es que las instituciones funcionen y más nada. No es un problema que yo tenga un desacuerdo con alguien o un acuerdo. Yo no soy policía, yo no soy investigador, yo soy funcionario. A mí lo que me preocupa cuando llego a una institución es que las cosas se hagan bien y se hagan transparentes. Y el deseo de la sociedad de que haya preso. Bueno, pero eso, el problema no es que metan preso, no. Es que las instituciones del Estado, como la Cámara de Cuentas, como la Procuraduría, investigan y el que es culpable tendrá que caer preso. Porque para eso es. Siempre digo lo que me pasó en una inauguración en Cacana, que trajeron un expresidente, le dieron una membresía de por vida, y cuando llegó a su país por poco cae preso. Porque sencillamente no había declarado que tenía una membresía. O sea, un país organizado, siempre se decía que en Estados Unidos si te regalaban un zapato, tú tenías que declararlo, cuando hicieras tu declaración, porque si lo encontraban, tenían problemas. Esa es la sociedad que necesitamos en el país. Así es. Que la justicia funcione. No, y además la declaración de pago de impuestos también, que claro. es una forma, porque declaración jurada usted dice lo que usted quiere. No, tú puedes decirla, pero si te comprueban que no, eso es falsificación. O sea, tú también puedes ser sometido por falsificación. Ah, pero es verdad, sí. Oh, pero lógico. Es que se cumpla la ley. Así es. Don Freddy, mire, ya el pequeño ahí me está haciendo más señas que un queche, que ya terminamos. Que un tráfico. Sí, sí. Que por cierto, cuando le pedí disculpas a un tráfico porque venía rápido por la hora, y él me lo permitió, fue muy decente. Gracias al tráfico. Pero mire, usted sabe que usted, este programa sí. Puede venir cuando usted... Gracias por su invitación. Y además tenemos que desarrollar algunos otros temas más. Así es. Señores, gracias por la sintonía. No será hasta mañana cuando nuevamente estemos aquí a la 1 de la tarde. Usted está viendo